que Él vive en esta mañana. Alábale que Él vive. Bendito sea el nombre de Jesús. Alábale que Él vive. Él va a hacer grandes cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Solamente cree, solamente cree. Cree con tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Cree con tu boca. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanza a tu nombre. Cree. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana. La nossa palavra é ainda de Éxodo capítulo 3. Mientras nós está separa a classe, amém? A novo Bíblia no matin na Exode capítulo 3. Abrimos nuestra Biblia en esta mañana en Éxodo capítulo 3. Mientras los niños van caminando, no corriendo, no corre. Gloria a Jesús. Para testemunho marcher, parcourir, mais marcher. Usted ubíquese donde se siente más confortable. Eu vou choisir um côté au chita, au centre au pialez. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 3, ¿todos lo tienen? Exode chapitre 3. Tout le monde joigne? Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Nous allons lire là nos papa ak petit là ak Saint-Esprit. Moïse t'a gardé mouton ak cabrit Jétro, Bopeli, qui était un prêtre dans pays Madian. Moïse mène bête yo l'autre bord désert. Li rive sous mon Horeb, mon bon Dieu. Zanse apparaître devant sous forme yon flamme di feu dans mi-temps yon petit touffe bois. Moïse gardé li wè touffe bois te tout rouge ak di feu, mais li pat boulé. Laisse ça Moïse dit dans quel quitte m'proche pi près pour moi bagay drôle ça. Comment touffe bois fait pas boulé? Le Seigneur ouais Moïse t'approché pour la regarder, li rete dans mi-temps touffe bois, li relèl, li dit: Moïse, Moïse. Moïse répond: mais moi oui. Bon Dieu dit: rete côté où yé a, pas approcher ou était sapat dans pied ou, parce que côté où camper a, c'est un terre qui a pas pour moi. Vamos a pedir a Dios que nos hable en esta mañana. Demandez bon Dieu parler avec nous matin. Cierra tus ojos Fermez les yeux. y pide a Dios que te hable en esta mañana. Demandez bon Dieu pour parler ensemble avec nous matin. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos, te alabamos, glorificamos tu santo nombre, Dios mío. Aquí estamos en esta mañana, oh Dios, reunidos en este lugar en tu santo nombre para adorarte, para alabarte, oh Dios, para pedir, para rogar, para tocar a tus puertas, Padre, porque solo tú nos puedes socorrer, solo tú nos puedes bendecir, Padre. Nuestra ayuda está en tus manos, nuestro futuro está en tus manos, Padre. Por eso estamos en este ayuno de un día, Jehová de gloria, para darte gloria, alabanza, Señor, para implorar misericordia, Padre, para recibir unción, gracia, liberación, sanidad. Dios, todas esas bendiciones están donde usted, y somos tus hijos, Dios. En esta mañana, Padre, te pedimos, háblanos, Jehová. Habla nuestras vidas. Tú conoces cada corazón que está aquí. Tú conoces lo que cada uno necesita. Dios, Papi, conoce, me está rogado, tata. Tata, nos corazón tan elabo gloria, Dios mío. Glorificamos mismo palabra, Dios, de manera especial. Y toda honra y toda gloria solamente para usted, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Gloria al Señor. En esta preciosa mañana, gloria a Dios, aleluya, donde continuamos con nuestro estudio de dispensaciones en este ayuno, alabanza al Señor. Amén, hermanos, gloria al Señor. Si uno siente frío, puede moverse para otro lugar, porque como hemos abierto allá atrás, como hemos abierto allá atrás, si paga un aire allá atrás, chupa el frío y se pone calor. Entonces
ubíquese donde usted se siente más confortable. Si nous étions air conditionné, partir de après aller tout en frise, si vous sentez au frais de chita, cherchez l'autre côté pour chita puis à l'aise. Estamos en el estudio de dispensaciones. Nous avons étudié dispensation yo. Amén. Y estamos en la dispensación de la promesa. Nous avons dispensation promesse. Gloria al Señor. Y ya estamos casi finalizando esta dispensación. Nous presque finalisé dispensation ça yo. Hermano Ángel, ¿usted nos puede decir qué es dispensación? Dispensación es un periodo de prueba que el Señor, un periodo de tiempo que el Señor pone al hombre a prueba y siempre termina en juicio. Amén, gloria al Señor. Un periodo de tiempo En période de temps, donde Dios pone el ser humano a prueba, côté que bon Dieu toujours sonde l'homme, una manera como Dios trata con el ser humano d'une façon, Jean que bon Dieu traité avec l'homme, y termina con juicio, il termine à jugement porque siempre el ser humano falla a parce Dios. que monde toujours failli contre bon Dieu. ¿Y en qué dispensación estamos ahora, Elías? ¿En cuál dispensación está, Elías? En la dispensación de la gracia. Amén. Pero ahora estamos estudiando la dispensación de la promesa, On a la petite dispensation promesse, donde Dios llama a Abraham, côté que bon Dieu relève Abraham. lo saca de su tierra y de su familia, Il était dans le pays, il a mis en famille, y Dios en Abraham Dios le trata de enseñar, instruir sus mandamientos, et traité Abraham côté qu'il traité pour instruire les commandements lui. y por medio de esa familia alcanzar el mundo. Et par moyen de famille, ça va joindre le monde entier. Antes de Abraham, Dios trataba con todo el mundo, Avant Abraham, il traité avec tout le monde, pero con el llamado de Abraham, mais appel Abraham là, Dios se limitó a una familia, bon Dieu limité une famille. y por medio de esa Et par familia, moyen de famille ça, Dios iba a alcanzar a todo el mundo. bon Dieu va arriver joindre tout le monde. Tuvo dos hijos. Côté que il était joindre deux petites, Amén, alabanza al Señor. Tuvo Isaac. il était gagné Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Isaac était gagné deux petites Jacob avec Esaú. Hemos visto ampliamente esta historia. Nous voyons histoire ça en pleinement acaba déjà. El nombre Jacob fue cambiado por Israel. Non Jacob vient changer, il relève Israël. Y usted ve la línea roja. Si vous avez ligne rouge là, Amén, alabanza al Señor, que es la línea que nos lleva al Mesías. qui ligne ça c'est les mêmes qui allaient avec nous dans le Messie. Oh, hermano Daniel está, gloria a Dios. Amén. Bomini back. Bienvenue frère Daniel. Gloria al Señor. Amén, hermanos. La promesa que Dios hizo a Adán y Eva, Promesse que bon Dieu t'a fait dans Adam et Ève là, amén, desde allí corre esa línea roja. depuis là ligne rouge ça a commencé à courir. El Salvador viene del tribu de Judá. Sauvé a sorti dans la tribu de Juda Jacob tuvo sus 12 hijos, et Jacob t'a gagné deux petites Lio, amén, y un hambre terrible t'a gagné un grand gros terrible. los lleva a Egipto. Et bien aller avec eux en Égypte. Y en Egipto Dios prepara a su pueblo. Et puis en Égypte, bon Dieu préparé le peuple là. Después de 400 años, Après 400 ans, amén, el pueblo creció le peuple a grandi, como 3 millones de donc personas 3 millions de monde comme ça. y llegó el tiempo de salir de Et allí puis depuis le moment pour sortir là, para ir a la tierra prometida. pour aller dans terre promesse. Y Dios usó a Moisés. Bon Dieu utilisé Moïse, Dios llama a bon Moisés Dieu relève Moïse para este encargo tan grande. pour go en charge ça. Alabanza al Señor. Moisés sabía de los tratos del Señor con su vida, Moïse connaît traité bon Dieu dans la ville, pero Moisés actuó antes de tiempo. mais Moïse a agi avant temps. Tenía tratos, pero Dios no lo ha llamado aún. Il a traité vraiment, mais bon Dieu pas corrélé jusqu'à présent. Y fracasó parcialmente. Et puis il dérangé partiellement, Huye. il courit sauvé. Podemos huir de las personas, Nous pouvons courir devant le monde, pero no podemos huir de la presencia del mais nous ne Señor. pouvons pas sauver dans la présence du Seigneur. Alabanza a Jesús. Y allí donde él estaba, Et puis là, à côté de là, en Madián, dans Madian, el sacerdote de Madián, prêtre Madian, Yetro, Jétro, le dio su hija, Séfora. liba li petite à Sephora. Alabanza al Señor. Y Moisés pensó que ahí eso era su vida, Moïse pensait ça, c'était la ville. con Séfora, sus 2 hijos. Sephora avec des petites lions. Amén. Y así hasta la muerte. Bendito C'est sea comme el ça Señor. jusqu'à la mort. Pero cuando Dios tiene planes con nuestras vidas, Mais là que bon Dieu a un plan pour nous, Dios no nos va a soltar bon Dieu va quitter le monde. hasta que Él cumpla con esos planes que tiene para con Tout autant nosotros. qu'il n'a pas accompli un plan qu'il a pour nous.
Y aquí a sus 80 años, Et puis là, à 80 ans, 40 años después que huyó de Egipto, 40 ans après il était sauvé pour en Égypte, Dios le llama. bon Dieu relève. Amén. Él ve primeramente algo milagroso. Premièrement, il était un bagage miraculeuse. Una zarza que estaba ardiendo, Il y a un tout bois qui t'a brûlé. pero que no se quemaba. Il y a un tout bois qui t'a pris du feu mais qui pas Y brûlé. se acercó para ver Il proche pour le ouais. por qué causa la zarza no se quema. Pour qui ça tout bois ça il prend du feu mais il pas brûlé. Y Jehová, viendo Jehová que él iba a ver, Mais bon Dieu ouais, t'as pas regarder. lo llamó Bon Dieu relève. del medio de la zarza: Dans mi-temps tout bois. Moisés, Moisés. Moïse, Moïse. Y él respondió: Moïse répond, heme aquí, mais moi oui, aquí estoy. mais moi là. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y Dios llama de diferentes maneras. Bon Dieu relève dans différentes façons. No hay que poner un molde al Pas Señor. besoin de mettre aucune forme pour bon Dieu. Dios habla de diferentes Bon Dieu maneras. parle de différentes façons. Gloria al Señor. Amén. Y aquí Dios comienza a tratar con Et Moisés. là, bon Dieu commence à traiter avec Moïse. Y Dios le dice que ha visto la aflicción de su pueblo en el versículo 7. Bon Dieu dit dans le verset 7 là, il ouais trahi peuple là. Que ha oído el clamor de su pueblo. Il tendait réel peuple là. Y que él ha descendido Il était pour descendre para librar a su pueblo. pour délivrer peuple là. Amén, hermanos. Y Dios le dice, Et puis bon Dieu dit, Dios le llama para él ir al faraón. bon Dieu relève pour lui aller devant le pharaon. Bendito sea el Señor. Y ahí Moisés comienza con sus argumentos, Et puis c'est là Moïse commençait avec argument. sus excusas, Excuse-lui. el por qué él no puede, Et pour qui ça, il n'est pas capable. el por qué él no es el hombre. Pour qui ça, c'est pas lui-même qui se nomme. Hay dos clases de cristianos: Il y a des classes chrétiennes. el que piensa que no puede Moun qui pense qu'il n'est pas capable porque ve sus fallos, sus debilidades, parce que lui ouais irréel, lui faiblesse, lui las cualidades que no tiene. qualité qu'il pas gagné. Amén, hermanos. Y el otro que piensa que puede mejor que todos. Et l'autre la pense que lui connaît plus bien que l'autre tout le monde. Ninguno de los dos Dios puede usar. Aucun yon nan yo bon Dieu pas qu'à utiliser. Tenemos que saber que no tenemos esas cualidades, Nous devons connaître que nous pas gain qualité ça que hay yo. muchas cosas que no podemos, Il y a pile bagage nous pas capable. pero es Dios en nosotros que hace la obra. Mais c'est bon Dieu dans nous-mêmes qui fait travail là. Hay una parte que nosotros tenemos que Il hacer, y a une partie que nous-mêmes nous devons faire. pero hasta en esa parte Dios nos cualifica. Mais dans la partie ça tout bon Dieu capable qualifier. Cuando para adorar al Señor. Cuando él tenía 40 años, Là qu'il était 40 ans, era un líder en Egipto, il était un leader en Égypte. un príncipe de Un Egipto. prince en Égypte. Él pensó hacerlo a su propia manera, Il dépensait faire ça dans façon pâle. su propia Dans inteligencia, propre intelligence. su propia Dans astucia, propre risque. y fracasó. Et puis il est dérangé. Pero ahora él vio, Mais quand il a lui ouais, él reconoce il reconnaît sus debilidades, faiblesse lui. lo que él no puede, Ça qu'il pas capable. que era tartamudo, Il était bébé. y ahora no quiere. Quand il a le pas voulu. No podemos dejar que nuestras debilidades, Tu vas capable quitter faiblesse nous yo. nuestras incapacidades, Incapacité nous yo. estorbar a Dios a hacer la obra de nuestras vidas. Empêcher bon Dieu faire travail là dans nous-mêmes. Hay gente que son tímidos. Il y a des gens qui timide. Yo también soy tímido, o, Moi-même era, tout timide. o tal vez aún estoy, no sé, amén. Pero no podemos dejar que esas cosas Mais tu vas capable quitter bagage ça yo. impiden a Dios hacer su obra en nuestras vidas. Empêcher bon Dieu faire travail dans nous-mêmes. Amén, hermanos. Y aquí en el versículo 13, Dans verset 13 là. Moisés con sus argumentos. Moïse avec argument lui. Amén, alabanza al Señor. Me van a preguntar quién me mandó. Il va poser question, il va poser question, qui est-ce qu'il veut? Me van a preguntar cuál es su Il nombre. va demander comment le relire. ¿Qué les responderé? Qui semble répondre? Parece que hasta ese tiempo Il semblait qu'il attend ça. Dios no les reveló su On nombre. ne dit pas de révéler le nom. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Y él respondió, Il répond. y respondió Dios a Moisés: yo soy Bon el Dieu, que soy. bon Dieu dit Moïse comme ça. Moi c'est Samuel. Yo soy el que soy. Moi c'est Samuel. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ou a parler avec mon peuple Israël yo, ou a dire comme ça, moi-même qui relève Samuel. Y después Dios le revela su nombre Après bon Dieu révélé le nom lui. y le dice Jehová. Il dit Jéhovah. Amén, hermanos. Nosotros asumimos que el nombre es Jehová, Nous-mêmes nous assumons que non c'est Jéhovah. pero los israelitas, Mais Israélites yo, por respeto a Dios, pour respect dans bon Dieu, no se atrevían a nombrar, mencionar el nombre Jehová, yo pas prendre chance, yo pas réussir yo pour yo nommer non Jéhovah, ni escribirlo. ni écrire. Entonces dejaban las letras, no sé cómo se dice en español, clankers,
dejaban los vocales afuera. Yo quitté un vocal là derrière. Amén. Es mucho después C'est un pile temps après, que comenzaron a escribir Jehová, yo commencé à écrire Jéhovah. pero puede ser Yahweh C'est también. pas Yahweh tout. En el cielo sabremos el nombre exacto de Jehová. Dans le ciel là, nous pas connaître exactement Jéhovah. Amén, hermanos. Y Dios se dice, así dirá a sus hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, Bon Dieu dit comme ça, on va parler avec peuple Israël là, on va dire yo moi c'est moi relé Samuel. el Dios de Abraham, Bon Dieu Abraham là. Dios de Isaac, Bon Dieu Isaac là. Dios de Jacob, Bon Dieu Jacob là. me ha enviado a vosotros. C'est moi-même qui voyais nous. Este es mi nombre para siempre. Ça c'est normalement pour tout temps. Con él se me recordará por todos los siglos. Eh bien pour tout temps, yo va songer moi. Ahí yo concluyo que es la primera vez que Dios reveló su nombre al ser humano. Moi conclus que c'est la première fois bon Dieu te révélé non à l'homme. Amén, hermanos. Después de muchos argumentos de Moisés, Après un pile argument Moïse, amén, Dios, trato de Dios con él, traité bon Dieu en lui-même, Dios se enoja bon Dieu en colère, y Moisés decide a obedecer a Dios. et puis bon Dieu décidé pour lui obéir bon Dieu. Amén, con una vara seca, Moïse décidé pour l'obéir bon y Dieu. con esa vara iba a hacer los milagros allá en Egipto. Avec un bâton dans main, avec bâton ça il va faire miracle en Égypte. Y Dios le permite que Aarón hable para él. Bon Dieu permet que Aaron te parle pour lui. Él tenía vergüenza de hablar. Parce que monsieur te honte pour te parler lui-même. Entonces Dios le dijo Eh bien bon Dieu dit, que él será Dios para Aarón. il va yon bon Dieu pour Aaron. Él comunicará a Aarón lo que Dios dice. Il va le communiquer à Aaron ça bon Dieu dit. Y Aarón será como profeta. Et puis Aaron gen pour tant que un prophète. Amén, hermanos. Y así Moisés sale C'est comme ça Moïse sorti para Egipto pour Égypte con su esposa. avec madame li, Amén. Séfora Sephora, y con sus dos hijos. avec deux petites li yo. En el camino se le presenta el ángel de Jehová Et puis dans chemin, Jean bon Dieu a présenté, y estaba luchando con il Moisés. traitait il t'a plité avec Moïse. Quería matar a Il Moisés. devait tuer Moïse. Algo extraño, ¿no? Il va gagner étrange non? Dios le llama para ir, Bon Dieu relève pour l'aller. pero después se presenta el ángel Et de après, Jehová Jean l'a présenté, luchando contra él. lutter contre lui-même. ¿Qué es su opinión tocante esa parte, hermanos? Qui opinion gain de parti ça? ¿Quién? ¿Quién puede explicarme esa parte? Qui laisse va expliquer une partie ça? En el versículo 24 de Éxodo 4, Dans verset 24 là, avant d'arriver. y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Dans chapitre 4, verset 24. Pendant le voyage là, Moïse était passé nuit yon côté. Seigneur vient attaquer Moïse. Ahora, ¿quién llamó a Moisés para ir a Egipto? Qu'on a qui est le Moïse pour aller en Égypte? ¿Qué me puede decir? Qui est capable de dire ça? ¿Quién llamó a Moisés para ir a Egipto? Qui est le Moïse pour aller en Égypte? ¿Cómo? Lo llamó Dios para ir a Egipto. Amén. Ahora, ¿quién quiere matarlo acá? Qu'on a là, qui est te veut tuer? El ángel de Jehová, pero no creo que quería matarlo, sino quería ver si en verdad él iba a luchar contra el faraón. Sí. Eso es. Por allí está escrito: aconteció en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. No se dice lo que usted dice ahí. Vamos, hermano Wendy. Il a cherché tuer. Jehová me manda el ángel para pare para pasó el agua lantada en el pueblo de Egipto. Entonces no está no hace pacto con Dios. Entonces me será así tú recibirás de nuevo ante prometo y va a trapa Dios. Gloria al Señor. Alléluia. ¿Quién más? Qui est encore? Es bueno escuchar las opiniones. Hermano Darío, hermano Benny dijo que se levantó en Egipto, C'est à dire que eh bien Moïse est élevé en Égypte. entonces no conoce los mandamientos y pactos de Il Dios, n'est pas de contrat ou bien commandement bon Dieu yo. y por eso ahora Dios le sale al C'est encuentro pour ça bon Dieu sorti à rencontrer lui. para enseñar los pactos. Ustedes dicen ángel de Jehová, pero allí dice Jehová. Hermano Darío, Gloria a Dios. Cuando salió fue porque Moisés no había circuncidado a su hijo y no había hecho el pacto que Jehová había hecho con Israel. amén, gloria a Jesús. ¿Y dónde usted concluye eso?
En el versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Dans verset 25 là, il dit Sephora prend un morceau roche bien filé, li coupe pointe pour petit garçon là, li voyait le jeter dans pied Moïse et puis li dit c'est un mari sans ouiller pour moi. Así le dejó luego ir y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Après ça, Seigneur a quitté Moïse, laisse ça pour être circoncision, Sephora te dit c'est un mari sans ouiller pour moi. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. ¿Por qué Séfora hizo eso? Pour qui ça Sephora te fait ça? Gloria a Jesús. Cuando Moisés estaba peleando con Jehová allí Là que Moïse t'a gourmé avec bon Dieu Jéhovah là, y casi muere, presque mourir. Séfora inmediatamente toma una piedra, hoy día decimos cuchillo, Et amén, Sephora prend un roche bien filé, je veux dire du couteau. y circuncida a sus dos hijos Et puis il était circoncis des petits garçons là. y tira el prepucio. Et puis il jetait pointe pour. ¿Por qué Séfora hizo eso? Pour qui ça Sephora te fait ça? Hermano Wendy, gloria a Jesús. So, Séfora hacía hablando de un caso cristiano que estaba a conocer la palabra, entonces estaba a saco, si una no estaba a circuncidar, Dios no estaba a cumplir completamente con la palabra de Dios. Entonces, él hacía, so Moisés me quedé la lanta de ¿Dónde vivía Séfora? Qui côté Sephora t'a vivre? Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Alléluia. ¿Dónde vivía Séfora, hermana Ingrid? Amén. Vivía en Madián. Il t'a vu dans Madian. Gloria a Jesús. Moisés huyó de Egipto. Moïse est sauvé en Égypte. Era Séfora israelita. Sephora était israélite. Gloria al Señor. Era Séfora israelita. Sephora c'était israélite. Hermana Mercedes. Era Séfora israelita. Pastor, no sé. Gloria al Señor. Amén. Usted tiene que prepararse para el estudio, hermanos. Je dois préparer pour étude là. Amén. Y hay que leer esos capítulos. Todo está ahí. Besoin de lire un chapitre au côté d'hier. Gloria a Jesús para siempre. Hermana Iraida. Era Séfora israelita. De Egipto. Egipcio. Era de Madián. Entonces, más probable sería madianita. Et nous capables de dire qu'elle était madianite. Gloria a Jesús. Entonces Séfora sí sabía, dice Wendy, Eh bien, Sephora te connaît, Jean, c'est what il dit, de ese pacto des contrats. y por eso en este momento circuncidó. C'est peut-être ça, dans le moment, ça, les circoncis. ¿Y por qué no lo circuncidó antes, hermana Pour qui Wendy? ça n'a pas fait ça avant? Alabanza al Señor. Moisés le impedía. Moïse t'a empêché? No impedía, pero como que él alanta en la casa como ustedes no hay una donde portal nunca nada tiene un problema de allá con una mesera circuncidé. Está en momento y con allá en prueba así. A la verdad tú me eres esposo de sangre. Vraiment, c'est mari sans moi ouillé. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Il dit, à cause de circoncision, ça, c'est mari sans ouillé, vraiment, pour moi. Alabanza al Señor. Conocía a Moisés, a su Dios, Moïse était con bon Dieu là, cuando estaba en Egipto. lequel était en Égypte. Alabanza al Señor. No lo conocía. ¿Por qué dice la palabra Pour qui sa parole a dit, que Moisés pensó que su pueblo Moïse pensait que le peuple là, sabía, je te connais, entendía je te comprends, que Dios le llamó para que bon libertarlos? Dieu relève pour te libérer. Por eso él fue a visitar a sus hermanos, Tu es allé visiter frère, porque sabía que Dios le iba a usar a él. parce que tu connais que bon Dieu va l'utiliser. Y cuando mató al egipcio Lequel était tué égyptien para defender al hebreo, pour te défendre hébreu,
Dice allí que él pensó que ellos iban a comprender, entender Il dit qu'il pensait qu'il va le comprendre. que él era el libertador. C'est lui-même qui était libérateur. Si no conocía a su Dios, S'il pas de compte bon Dieu là, si no conocía la palabra de Dios, cómo se servía a s'il Dios, pas de compte parole bon Dieu, comment peut servir bon Dieu? ¿cómo él puede actuar así? ¿Quién levantó a Moisés? Comment tu agir comme ça? Qui laisse lever Moïse? ¿Quién levantó a Moisés? ¿Quién levantó a Qui laisse Moisés? lever Moïse? Se levantó en la casa de Faraón. Il levé en dedans caille Pharaon. ¿Quién la crió, hermana Iraila? Qui laisse qui prendre soin, occuper elle? Su madre la levantó, amén. Maman qui élevé. Su mamá. Sí. Amén. Los primeros años de Moisés, Tout première année Moïse, él fue levantado por su madre. eh bien, il est élevé en la même maman. Amén, hermanos. Y yo creo que ahí él recibió, Moi quoi là, il te recevoir. amén, de dónde era, Et côté le te. quién era su pueblo. Qui laisse qui peuple te. Porque Moisés ya creía en Dios Parce a que los 40 años. Moïse était croyant dans bon Dieu pendant 40 ans là. Él sabía también que Dios le había llamado, Il te connaît tout bon Dieu te relève. pero él quería hacer las cosas de su propia Mais manera. il te voulait faire bagaille yo façon pâle. Dios actuó antes de tiempo, Bon Dieu agit avant temps. asesinando a una persona. Et côté que Michel il a assassiné un monde. Era muy bien Il preparado était bien préparé en Egipto. en Égypte. Amén. Se levantó en la casa de Il Faraón. levé en dedans caille Pharaon. Era un gran líder humano, Il était un grand leader humain. pero ahora tenía que ser un líder espiritual. Mais qu'on a besoin c'est un leader spirituel. Yo creo que Moisés conocía a su Dios. Moi crois que Moïse il était connaît bon Dieu là. Conocía lo que, porque Dios le presenta a él. Parce que bon Dieu présenté devant lui. Amén. Y Dios le llama y él sabía que era Dios. Bon Dieu te relève, il te connaît c'était bon Dieu. Amén, hermanos. Pero viene con sus excusas. Mais il vient avec excuse Dieu. Pero creo que Moisés, Et moi crois que Moïse que Séfora et Sephora, no quería circuncidar a los hijos. il pas voulu circoncire petit garçon ça yo. Amén, hermanos. ¿Sabes qué es circuncidar a un muchacho? Nous connaissons qui ça qui circoncire un petit garçon En ese tiempo, dans le temps passé. amén, no le daban anestesia ni nada de eso. Il pas de bail aucun anesthésie, rien dans ce bail ça. Y ver a tu niño, no hay ningún niño aquí, amén, Et pas aucun petit garçon, petit y que le garçon. iban a cortar con una... Côté qui voulait circoncire, Es algo terrible, c'est un bagage terrible. es algo C'est un doloroso. bagage qui fait un pile douleur. Y no sé cuántos días estará sangrando, On va alabanza al connaître Señor. combien de jours tu gagnes absent. Yo creo que Séfora no quería, Moi crois que Sephora pas de voulu. pero Moisés sabía. Mais Moïse te connaît. Porque cuando Moisés estaba luchando con ese ángel, Parce que pendant Moïse a plité avec ça là. Séfora sabía. Sephora te connaît. Inmediatamente cortó, Immédiatement le coupé. amén, circuncidó Il circoncis. a sus hijos Petit Léo. y tiró el prepucio, alabanza al Señor. Pero es algo extraño, parece algo extraño, Ça semblait qu'il y a un bagage qui est étrange. que Dios llama a Bon Moisés, Dieu relève Moïse. pero en el camino Dios le Et dans enfrenta. le chemin, bon Dieu fait face avec. El hecho que Dios te Le llama, fait que bon Dieu relève, eso no quiere decir que eres ça perfecto. va dire qu'il est bonnet. Eso quiere decir que no tienes Ça va fallas. dire qu'il n'y a pas de erreur. Eso quiere decir que Dios aprueba las cosas que hace que no están Ça bien. veut dire que bon Dieu est d'accord avec bagaille qu'on fait pas bon. Alabanza al Señor. El hecho que Dios te llama, Le fait que bon Dieu relève, que llamó a il Moisés, relève Moïse. eso no quiere decir que él aprobó a no circuncidar a sus Ça va hijos. dire qu'il est d'accord avec Moïse parce qu'elle pas circoncis petit. Amén, hermanos. Él tuvo el Il coraje était bien courage. de salir Sorti. sin circuncidar a sus Sans hijos. circoncis petit Léo. Igual usted ve a Balaam, Même Jean crois boire Balaam. Dios dijo, no Bon Dieu vayas. dit pas aller. Él persistió, él Il persistió. persistait. Después Dios dijo, Après bon Dieu dit, pero en el camino mais dans le chemin, había un ángel que le quería matar. il y a un ange qui vient là qui chercher tout elle. Amén, hermanos. Pues Dios llama a Moisés aquí Et bien bon Dieu relève Moïse là. y podemos aprender de este país, de estos textos, Nous allons apprendre des versets ça. para que nunca orgullo llene su corazón. Pour que orgueil pas venir dans quel. El hecho que Dios le usa a Le usted, fait que bon Dieu utilise ou, el hecho que Dios le llama a le fait que usted, bon Dieu relève, queda humilde, rete humilié, sométete, soumettre, espera en el tiempo del Señor, rete dans le temps Seigneur. actúa conforme a la palabra de Dios. Agis selon parole bon Dieu. Amén, hermanos. Muchos han fracasado. En pile dérangé. Uno ya no, hay una persona que no viene acá más Et il y a un monde qui va venir là encore. porque tiene sueños, alabanza al Parce Señor. qu'il a un rêve. Y me da tristeza de mi corazón. Moi, j'ai tristesse dans le cœur. Alabanza a Jesús. Amén.
que uno se va porque el pastor no sueña. Et là que yo moun y aller parce que pasteur a pas gen rêve. Yo sueño así con otra cosa. Moi-même mon frère rêve aussi mais l'autre bagaille. Es la tontería más grande que he escuchado en mi vida. Et c'est Tintin qui plus gros dans la vie. Amén, hermanos. Eso es orgullo. Ça c'est l'orgueil. Porque si Dios te usa en una profecía, en visión, en sueños, Si bon Dieu utilise dans prophétie, dans vision, dans rêve, aún eres creyente. jusqu'au nier c'est croyant hier. Alabanza a Jesús. ¿Son todos profetas? C'est prophète yo. ¿Son todos apóstoles? C'est apôtre, c'est tout qui ¿Tienen apôtre. todos dones de sanidades? Ou gen tout don guérison yo. ¿Tienen todos dones de milagros? Ou gen tout don miracle yo. No, hermanos. Non, frère Samuel. Amén, hermanos. Pero hay que entender la palabra de Mais nous besoin Dios. de comprendre parole bon Dieu. Dios te llama. Bon Dieu relève. Hay cosas que usted no puede aprender en la iglesia Gen bagay que pas capable apprendre dans l'église. si es llamado por Dios. Si ou gen si appel la sortie dans bon Dieu. Tiene que salir Besoin sortir. y en el campo Et misionero puis dans champ missionnaire, puede aprender lo que es el siguiente ou nivel. capable apprendre le niveau suivant. Pero todo en el tiempo del Mais tout Señor, bagay dans temps Seigneur. conforme la palabra de Selon Dios. parole bon Dieu. Amén, hermanos. Inmediatamente que fue circuncidado, Immédiatement yo circoncis. el ángel le dejó. Et puis les anges l'ont quitté. Gloria al Señor. El capítulo 5, Chapitre 5 là. Moisés va con Aarón. Moïse t'a parlé avec Aaron. Yo asumo que usted lo lee en casa, amén, gloria al Señor. On assume que ou li la caillou. Y me detengo bastante para ustedes tener este conocimiento, Pendant ce temps que moi gen en pile ou gen connaissance là. pero usted también tiene que leerlo. Mais on besoin tout même pour lire. Porque cuando entramos a Parce Apocalipsis, que là que nous allons rentrer dans la usted, révélation, usted necesita el conocimiento on a bíblico besoin de connaissance biblique là. para entender Pour Apocalipsis. comprendre révélation. Y Moisés y Aarón van ante Faraón, Moïse et Aaron allaient bord côté Pharaon. amén, a decirle para dejar ir a su pueblo. Et ils dit comme ça, mais ça c'est a dit bon Dieu Israël là pour quitter peuple pour aller. Alabanza a Jesús. Y Faraón aumentó la carga, el trabajo de los israelitas. Et Pharaon a augmenté charge travail israélite yo. Gloria al Señor. Y los israelitas Et puis israélite yo se enojaron con él. en colère avec elle. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. No tenían respaldo del pueblo del Señor. Yo pas gain support peuple bon Dieu. Y ustedes pueden alabar al Señor, hermanos. Pour capable louer le Seigneur même. Entonces, cuando llegó el momento de liberación, de Et bien salida, que moment libération arrivé pour te sortir, la cosa se puso peor. bagay la vie plus mal. Y así a veces hay cristianos C'est comme ça que des fois chrétiens yo, que no asisten a los ayunos. qui pas gêné. ¿Sabes por qué? Vous comprenez pour qui ça? Y te dicen también, Et gain qui dit tout. cada vez que me pongo a ayunar a buscar a Dios, Chaque fois mettez pour me gêner pour chercher bon Dieu, el diablo se enoja y me ataca más. diable a fâché avec me attaquer plus. Alabanza al Señor. Y no vienen al ayuno, Et yo pas venir dans gêne porque el diablo les ataca más. parce que le diable attaque plus. Porque el diablo sabe que viene bendición para tu vida. Parce que le diable connaît que bénédiction qui venir pour la vie. Amén, hermanos. Y no podemos actuar, tener una vida cristiana a base de miedo. Nous pas capable agir dans une vie chrétienne à base de péril. Gloria al Señor. Y la cosa se puso peor. Bagay la vie plus mal. Y Moisés clamando al Señor, Moïse relé dans Seigneur. ¿por qué afliges a este pueblo? Pour qui ça va affliger peuple là comme ça? ¿Para qué me Pour enviaste? qui ça envoyé moi alors? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, Parce que depuis le moment où il veut pas côté Pharaon pour me parler dans nom, ha afligido a este pueblo. ou affliger peuple là. Y tú no has librado a tu Pour pueblo, pas délivrer peuple là. dudando en los planes del On Señor, a douté dans plan Seigneur. dudando en el llamado del On a Señor. douté dans appel Seigneur. Alabanza a Jesús para siempre. Nosotros tenemos que confiar a Dios Nous devons confier dans ciegamente Seigneur aveuglément y esperar en et puis Dios. espérer dans mon Dieu. Amén, hermanos. Si Él te llamó, C'est lui-même qui relève. Él va a prosperar tu Il va camino. prospérer chemin. Habrá aflicción, Va parler affliction. habrá Avec dificultades, difficulté. habrá pueblo que no te reconozca. Il y a un monde qui va pas reconnaître. Pero si Dios te ha llamado, Mais si bon Dieu relève, Él te defiende, besoin il va défendre. Él te Il bendice. va bénir. Amén, hermanos. Ese llamado a Egipto Eh bien, appel pour Égypte ça. para sacar al pueblo de Dios, Pour être peuple bon Dieu. Dios lo usó también para formar a Moisés, Bon Dieu utilisé pour former Moïse. para Moisés conocer a su Dios. Pour Moïse connaît bon Dieu là. Segundo, Deuxième, para que el pueblo de pour Dios peuple bon Dieu. conozca a Dios. Connaît bon Dieu. Alabanza al Señor.
conozcan quién es su Pour Dios. connaître qu'il est bon Dieu. Y tercero, Et troisième, libertar a su pueblo. libérer le peuple. Dios pudo libertar a su pueblo en la primera visita a Faraón. Bon Dieu va libérer le peuple dans notre première visite dans Pharaon. Alabanza al Señor. En Éxodo 6, versículo 3. Exode 6, verset 3. Pero Dios les quiso pasar por ese proceso Dès que bon Dieu devait passer dans le processus ça, para ellos aprender a confiar en pour Dios. apprendre à confier dans bon Dieu. Gloria a Jesús. Gloria Amén, a Jesús. hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, Combien de fois, frère mieux? cuando las cosas van bien, Les que va aller bien. cuando Dios nos quebranta, cuando sentimos la presencia del Señor, decimos que ahora sí vamos a servir al Señor? Pero viene una prueba, viene una lucha, viene una dificultad, una diferencia de opinión con un hermano. Usted otra vez da dos pasos atrás, aleluya. No sabe confiar, no sabe pararse firme, pasar en victoria esa prueba. Amén, hermanos. Y usted no puede avanzar, no puede ir al siguiente nivel si no pasa ese examen, hermanos. Si no pasa por ese prueba, si usted no vence al yo. A veces Dios quiere romper el orgullo que hay en su vida, que usted no sabe que está ahí. Alabanza al Señor. Y por eso a veces permite que otros le humillen a usted para tratar con su orgullo. Es Dios. Él sabe todo. Él dice un pelo no cae de su cabeza si él no lo sabe. Pero hay que humillarse. Hay que humillarse. Huir. Salir. Esconderse. No es la solución. Párate en el fuego. La llama no va a arder en usted. Va a pasar por esas aguas y saldrá victorioso. Alabanza al Señor. A su nombre la gloria. Y Dios le dice en Éxodo 6, versículo 3. Bon Dieu dit dans Exode 6, verset 3. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Moi te fait Abraham, Isaac, Jacob connaît sous nom bon Dieu qui a tout pouvoir. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Moi pas faire connaître sous l'autre nom moi. Amén. Toda esa generación antes de Abraham, Toute génération avant Abraham, antes de Moisés, avant Moïse, no conocían a Dios por nombre. yo pas connaît bon Dieu non non. Dios poderoso, Bon Dieu tout pouvoir. Dios que provee, Bon Dieu qui pouvait. pero Dios no les dio a conocer su nombre. Mais bon Dieu pas comme Moïse non. Amén, hermanos. Allí Dios le hace conocer. Là bon Dieu fait le connaître. Y una vez más, Une fois encore, puede ser Jehová capable c'est Jéhovah o Yahvé. ou bien Yahweh. No se sabe por seguridad. Et bien capable connaître pour sécurité. Alabanza al Señor. En el versículo 9 Dans verset 9, dice la palabra: parole là dit de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Moïse dit peuple là ça. Mais yo pas vle kwel parce que yo te à bout esclavage là te pesé yo tout sou yo. Te pesé lourd sou yo. En el versículo 12 Dans verset 12, respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? mais Moïse dit Seigneur, à ta peuple Israël là pas de coutume, à toi c'est Pharaon qui t'a ka coutume. Alabanza a Jesús. Amén. Aún con sus argumentos, Jusqu'où il est là avec argument yo, aún con sus dudas. avec doute yo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pero Dios es bueno. Mais bon Dieu bon, Dios es maravilloso. bon Dieu merveilleux. Alabanza a Jesús. En el capítulo 7 Dans chapitre 7 là, dice: y Jehová, versículo 1, y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. verset 1er. Seigneur dit Moïse comme ça, gardez, moi pral faire retourner bon Dieu pour Pharaon. Aaron frère ou là pral parler avec pour tant que un prophète. Pues cuando ellos llegaban donde de Faraón, Et bien là que tu as privé devant Pharaon, hein, amén, y tenían que hablar, tu as besoin de parler. Moisés no hablaba directamente a Faraón. Moïse parlait directement avec Pharaon, hein. Decía Aarón, Il t'a dit Aaron y Aarón lo comunicaba. et puis Aaron te communiqué à eux. Tal vez, yo imagino que Moisés era tartamudo Peut-être moi imaginer moi Moïse était tellement il était tardé, il était bébé, y tenía vergüenza. il était honte. Amén. Y decía: Dios. Il t'a dit ya.
Imagínese un pastor tartamudo, gloria al Señor. Imaginez un pasteur li bébé. Es una iglesia con mucha paciencia, amén. Yon Gloria a l'église Jesús. besoin qui a pile patience. Y él tenía esa dificultad. Il était une difficulté ça. Entonces hablaba a Aarón Et bien tu as parlé avec Aaron. y Aarón hablaba a Faraón. Aaron t'a parlé avec Pharaon. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús para siempre. Dios es bueno. Bon Dieu bon. En el versículo 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Il dit dans verset 3, moi-même m'a fait Pharaon vin fait te dire. Y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Comme ça m'a fait plus miracle et plus merveille. Versículo 5. Verset 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Verset 5 là dit, les m'a frappé pays l'Égypte, les m'a fait petit Israël yo sorti, dans mi-temps yo mon pays l'Égypte yo va connaître, c'est moi-même qui Seigneur après. Y versículo 7. Verset 7. Y era Moisés de 80 años. Moïse a 80 ans. Y Aarón de edad de 83 años Aarón- cuando hablaron a Faraón. Aaron a l'âge de 83 ans, là qu'il te parlait avec Pharaon. En el versículo 9. Dans verset 9 là, Si Faraón os respondiera diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. il dit comme ça, si Pharaon a demandé ou fait un miracle pour montrer qui moun nous y est, ou même Moïse ou a dit Aaron, prends bâton là, voyez-le à terre devant Pharaon. Amén, hermanos. Y Aarón echó su vara Et puis Aaron voyait bâton là à y terre, se hizo culebra, il tournait en couleuvre. pero los sacerdotes de Faraón Mais prêtre Pharaon, también echaron su vara lui-même tu voyais bâton là jeté. y también se convirtió en culebra. Même Jean tout, il tournait en couleuvre. ¿Qué puedes concluir ahí, Qui se hermano? va conclure là, frère? Hermana Josefina, que Aarón echó su vara Aaron envoyé bâton là à terre, y se hizo una il serpiente tournait en serpent, en couleuvre. y los sacerdotes también echaron su Et puis vara. prêtre fait même bagaille là tout. Pero la vara de Aarón era especial porque Dios la estaba usando. Y la vara de Aarón se convirtió también en culebra, la de ellos se convirtieron en culebra, pero la de Aarón se tragó todas las otras culebras. Pero ¿qué te dice de aquellos sacerdotes, hermana Sara, después Elías, que sus varas se convirtió en serpiente también? Ele dit bâton pa yo a tourner en couleuvre tout. Kunanta apetaba tiene poder, pero está poder en la oscuridad. Que ellos también tenían poder, pero que era poder de Et oscuridad. même Dieu te gagne pouvoir, mais des pouvoirs fait noir. Hermano Elías, Lo qual me vou incluir tá por antes então qual tá ele na tabata pesa mas tanto por Satanás dus Satanás também estava dando poder qual tá para imitar Deus Deus estava assim quase postando disposto de Deus pero ele não tá mesmo igual com Deus. amén, hermana. Pues vemos aquí que el diablo también hacía milagros. Et nous avons là que diable a tout, il fait miracle. Amén, hermanos. Que el diablo también hoy día hace milagros. Diable a journée aujourd'hui, il fait miracle tout. El diablo también da sueños. Diable a rêve tout. El diablo también da visiones. Diable a vision yo tout. ¿Y cómo hace ahora el Hijo de Dios? Et comment alors à petit bon Dieu? Amén. Si el diablo también hace señales. Si diable a fait signe yo tout. ¿Están de acuerdo conmigo? Nous la croyons même? Que el diablo también a veces sana. Diable a va faire il guérit tout. Ahora, ¿cómo puede hacer usted, hermano Juan de Dios? Comment ça se fait pour vous-même? Que el diablo también hace esas cosas. Si diable a fait bagaille ça yo. ¿Cómo hace usted para saber? Comment on fait pour connaître? Hay que tener discernimiento de espíritu Discernimiento de espíritu. Discernement para de esprit. entender saber entre lo malo Y lo y lo bueno. bueno, lo que hace Dios y lo que hace Satanás. Pour connaître ça bon Dieu fait et puis ça Satan fait. ¿Qué más? Discernimiento de espíritu. Discernement d'esprit. ¿Quién dijo eso? ¿Usted? Amén. Discernimiento de espíritu. ¿Quién más? Discernement ¿Hay algo otro? d'esprit. Hermana Ingrid. En la palabra. Amén. Il est d'accord selon parole là, Jean ça écrit. ¿Cuál es La más palabra fuerte? nos enseña el discernimiento de espíritu. Podemos comprender cuando las cosas vienen del Señor Jesús o cuando vienen del enemigo. Ah. El discernimiento que la enseñanza nos ha dado a través de la palabra. Ahora, si el diablo también viene allí para dejar usted discernir, usted siente y ve y él te deja discernir ahí. Et qu'on y a si diable a venir il faut Hago oración y discerner. reprendo. ¿Habló? ¿Cómo? Pero ¿cómo sabe usted que es el diablo?
Él se presenta como ángel de luz. Il est capable de présenter devant toi comme un ange de lumière. Y de verdad Dios nos ha dado el discernimiento de espíritus. Et vraiment, bon Dieu va nous discernement de l'esprit. Amén, hermanos. Pero la cosa más segura Mais es bagay qui peut l'assurer, c'est la palabra de Dios. parole bon Dieu. Amén, hermanos. Porque hasta en el discernimiento de espíritus, si Él nos confunde, Parce que dans le discernement, s'il pero confond, non? yo lo siento, C'est moins senti. yo lo vi, Moins ouais. yo lo veo, Moins ouais. veo espíritus en toda parte. Moins ouais l'esprit dans tous côtés. Hay gente que ve solamente el demonio en toda Il y a parte. des gens qui voient démons seulement de tous côtés. Y muchas veces no es discernimiento de espíritu. Et plusieurs fois, c'est pas discernement. Es el demonio que le está mostrando a los C'est demonios. le démon qui a montré démon. Tenemos esas armas de discernimiento de Nous espíritus. devons gagner pour nous discerner l'esprit. Porque la Biblia dice pruebe los espíritus. Parce que la Bible dit nous devons sonder l'esprit. Pero aún más seguro es la palabra de Mais ça qui Dios. est plus sûr et certain, c'est parole bon Dieu. Amén, hermanos. Él puede sanar, Il est capable de guérir. pero si está fumando tabaco, Mais s'il a fumé tabac, amén, y soplando ese tabaco sobre et puis usted, il a soufflé la fumée tabac sur, usted se levanta de esa silla de vous ruedas levez, sortir dans la chaise roulette ça, y le besa a los pies de la imagen de María, et là que vous avez pied, image Marie, puede estar vous sanado, êtes capable de guérir, pero no es mais Dios. c'est pas bon Dieu. El diablo también imita. Diable a tout limité. Alabanza al Señor. Y se ha metido en iglesias Il pentecostales. s'est rentré dans l'église Pentecôte. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Por eso la palabra es la cosa más segura que hay. Parole là, c'est pas qui plus sûr. Yo recuerdo una vez Moi, songe une fois, que fui a visitar una on iglesia. a visité l'église. Amén. Y ahí en la casa de una pareja. Et là, dans le cas, il y a un couple. Y la hermana se endemonió. Et c'est un qui vient en démon là. Pero hasta ese día, Mais dans le jour ça, yo siempre veía cuando alguien está endemoniado, moi toujours ouais, qui ont mouni en démon. se manifiesta feo. Il toujours manifesté un gens qui l'aide. Pero en ese caso no. Mais dans le cas ça, non. Muy normal. Normal. Y dio una profecía. Il vient avec une prophétie. Yo sabía que, yo pensé que ella estaba emocionada. Moi, je pensais que le fils était émotionné. No pensé que estaba endemoniada porque actuaba normal. Moi, je pensais qu'il était en démon parce qu'il était agi normal. Y dio un texto en Jeremías. Il va y un verset dans Jérémie. Y hacía muchas cosas. Et c'est comme ça en pile bagaille. Ahora como yo estaba de visita allá, Et comme moi, t'ai visité là-bas, yo no estoy pastor allá. mon pas de passer là-bas, Amén, no, hay que ser muy prudente. besoin très prudent. Pero como que estábamos allí en esa casa en ese momento, Mais comme nous étions dans le ça, dans le moment ça, yo dije, vamos a leer lo que la hermana nos dio. eh bien, nous disons, on a lu ça que c'est à nous. Porque la Biblia dice que hay que examinar esa profecía, cualquier palabra que hay. Et la Bible dit que nous devons examiner parole bien prophétie ça qui gagne. Y cuando yo iba buscando esos textos para dar cómo hay que examinar ese Là mensaje, que moi t'a cherché verset pour moi pour nous examiner message là. me quitó la Biblia Et puis il y était Bible. y dijo, lee Jeremías tal. Il dit Jérémie, lis Jérémie tel. Fui a Jeremías, Moi regarde dans Jérémie, no había nada ahí, es solamente para despistar. seulement pour te. Amén, hermanos. Entonces, con la palabra Et bien avec parole là, se descartó lo que estaba haciendo. il rejetait ça qu'elle t'a moi rejetait ça qu'elle t'a fait. Gloria al Señor. Y después se manifestó Et puis après elle manifestait el demonio fuerte démon faux ça en ella. dans lui-même. Pues la palabra es la cosa más segura que Et bien hay. parole ça, la Bible c'est pas qui puisse être qui gagne. El diablo se viste como, se transforma como ángel de luz. Diable a habillé, il transformé dans un ange de lumière. Para escoger una iglesia, Nous choisissons l'église. usted no puede escoger una iglesia donde usted se siente cómodo. Pourquoi choisir l'église qu'on est qu'on sentir à l'aise? Tiene que escoger una iglesia que cumple con la palabra de Nous Dios. choisissons l'église qui accomplit la parole bon Dieu. Porque no siempre porque usted se siente cómodo. Parce que c'est pas parce que tout le temps on sentit à l'aise. A veces es la carne que se siente cómodo. Il va pas c'est chair qui sentit à l'aise. Amén. Pero ¿qué se predica ahí? Mais qui ça qui prêche là? Se predica la palabra. Si on prêche parole, Se mantiene la palabra. Si on parole là, El cielo y la tierra pasarán. c'est là qui a pour passer. Mas su palabra nunca La pasará. parole il pas jamais passer. Amén, hermanos. Esta palabra permanece. La parole s'arrête pour tout le temps. Y dice el mundo y su deseo pasan. Les monde avec tout désir qui pour passer. Los que hacen la voluntad de Tout le Dios. monde qui fait volonté bon Dieu. ¿Qué es la voluntad de Dios? C'est ça qui c'est volonté bon Dieu. Su palabra. Parole bon Dieu. Por eso hay que leer la Pour ça palabra. besoin de lire parole bon Dieu. Dios dijo a su pueblo, Vous dit peuple là. yo permitiré que haya profetas falsos en medio de ustedes. Moi va permettre que quelqu'un faux prophète dans mi-temps nous. Qué terrible, ¿o no, hermanos? Terrible ou non? Él mismo lo permite Lui-même lui va permettre ça. para ver qué hace su hijo. Pour voir qui ça petit Dieu va le faire. Cuando ese profeta comienza a decir sus cosas, Dès que prophète a commencé à dire bagaille yo. porque la gente le gusta la Parce emoción. que il y a des gens qui aiment l'émotion. Amén, hermanos. Le gusta
ver actos Yo remets ouais un acte. de sentarse tranquilo a escuchar la palabra. Tranquille et puis écouter parole là. Y viene alguien Et allí puis venir au monde. y hace muchas cosas. Ils sont pas là. Amén, hermanos. Vi una hermana que iba a los hogares. Et gagne aussi qui qu'on aller dans foyer yo. Vino de visita a la iglesia Venir visiter l'église. y va a los hogares Li aller dans caille à visiter sin permiso del pastor sans permis pasteur. a ministrar a la gente. L'administrer dans moun yo. Y la gente le abre la puerta y le deja entrar también. Et puis moun yo ouvrir porte caille quitter le rentrer. Y el pastor de Aruba y yo íbamos a visitar un hogar. Et puis pasteur ou même nous d'aller visiter un côté. Y cuando llegamos, la hermana estaba Et ahí. pendant la privé nous rester là. Un bochinche total. Paquet bruit total. Y tomó el aceite de oro de la gente de la casa allí. Et li prend l'huile là moun yo te gen dans caille là. No podían freír pescado en la mañana porque lo usó en ellos. Aleluya. Y ahí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, un bochinche total. Y la gente le gusta eso. Paquet bruit moun yo remè ça. Pero no había nada de Dios ahí. Pas bien rien bon Dieu dans là. Amén, hermanos. Hay que conocer la palabra. Besoin connaître parole. Hay que conocer la palabra de Dios. Besoin connaître parole bon Dieu. Por eso detenemos tanto así alabanza del Señor. Para conocer lo que Dios dice en su palabra. Connaître ça que bon Dieu dit dans parole. Porque Jesús venció Parce que Jésus gagne con la palabra. avec parole là. Escrito está. Mais ça qui écrit. Y dado momento el diablo le dijo, Il y a un moment diable a dit. escrito está. Mais ça qui écrit. Y le dijo, escrito está también. Et il dit mais ça qui écrit tout. El diablo usa la palabra. Diable a utilisé parole là. El diablo, estoy seguro que conoce la palabra que muchos de nosotros aquí Moi dentro. je suis certain que diable a connaît parole là plus que nous tout en pile là nous même qui là. Estaba ahí ya. Et il était là-bas. Amén, hermanos. Él conoce la palabra. Il connaît parole là. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Seguimos. À nous continuer. Y Dios mandó primeramente las culebras Premièrement, c'était couleuvre là. y la culebra de Aarón comió a las culebras de los sacerdotes. Couleuvre Aaron, li valé couleuvre prêtre yo. En el versículo 17, Dans verset 17. Moisés, la vara de Aarón convierte el río en sangre. Côté que rivière, il retourne ça. Los sacerdotes de Faraón hacen lo Et mismo. puis prêtre Pharaon vient faire même bagarre là tout. Alabanza al Señor. En el capítulo 8, Dans chapitre 8, Dios manda la plaga de las ranas. bon Dieu voyait plaie. En el versículo 7 dice Dans verset 7 là, il dit, que los hechiceros hicieron lo mismo magicien il fait même bagarre là. con sus encantamientos. Avec ça qui était dans main yo, Christ. Hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Et puis c'est comme ça, tu prends un paquet de crapauds qui descendent sur terre l'Égypte. Versículo 8. Verset 8. Entonces Faraón llama a Moisés. Et puis Pharaon relève Moïse. Amén, hermanos. Pero la casa de los israelitas, Mais en tant qu'Israélite yo, allí no había juicios. là pas de jugement. Allí no había ranas. Pas de aucun crapaud. Pero en todo Egipto Mais pendant toute terre l'Égypte là, había ranas por toda dans parte. tout côté tu gen crapaud. Algo terrible. Un bagage terrible. Amén, alabanza al Señor. Y Faraón llama a Moisés. Moisés ora por Faraón. Pharaon relève Moïse, Moïse prie pour Pharaon. Amén, alabanza a Jesús. En el versículo 10 Moisés le dice, Dans verset 10, Moïse dit, se hará conforme a tu palabra. Moïse dit, ça va passer Jean ou dit là. Se hará conforme a tu palabra, Ça va passer Jean ou dit là. para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Pour ça connaît que pas gain bon Dieu tant que Seigneur bon Dieu nous. Versículo 15 Verset 15. de Éxodo 8. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Le Pharaon ouais, yo te bal yon souffle, li commencé fait tête dit encore, li pas de côté Moïse ak Aaron tant que Seigneur te dit. Del versículo 16 al 19, la plaga de los piojos. Depuis dans verset 16 et verset 19, c'était plaie vermine. Y en el versículo 18 vemos que los sacerdotes hicieron lo mismo. Dans 18 là nous ouais côté magicien yo te fait même bagaille là. Versículo 20, Verset 20, de allí hasta abajo, la plaga de las moscas. et c'était plaie mouche avec. Amén. Pero en la tierra de José, Mais dans terre José, donde habitaba el pueblo de Dios, côté que peuple bon Dieu a été habité hein. no había ninguna clase de mosca. Versículo 22. Pas de aucun mouche avec, verset 22. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pero en toda la otra parte de Egipto estaba llena de moscas. Mais dans tout l'autre côté, dans le pays l'Égypte, c'était chargé avec mouche avec. Querían comer pedazos de pan, allí había moscas. Si tu voulais manger un petit morceau de pain là, tu as une mouche. Amén, hermanos.
Si fuera nosotros ahora en día, hoy día, quedamos sin comer 3 días. Et nous-mêmes, pour nous aujourd'hui, on a pris 3 jours sans manger. Alabanza al Señor. Ayuno obligatorio, alabanza al Señor. C'est obligatoire. Pero era algo terrible. C'est terrible. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 23. Il dit dans le verset 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Il dit dans le verset 23. M'a veillé pour ça qu'a privé peuple pas arrivé peuple moyen. Versículo 32. Verset 32. Faraón endureció su corazón otra vez. Mais même jour ça, Pharaon fait dit encore, il pas voulu quitter peuple aller. Y capítulo 9. Chapitre 9. La plaga en el ganado. C'était miracle moun bête mourir. Pero el versículo 4 dice que solamente el ganado de Faraón. Dans le verset 4 là, il dit que ça c'était seulement dans caille Pharaon. Versículo 8, la plaga de las úlceras. Verset 8 c'était 7, versículo 8 hasta abajo, plaga de las úlceras. Dans le chapitre 9 là, dans le verset 8, il dit ça passait sur ni sur bête. Amén. Versículo 13. Verset 13. La plaga del granizo. C'était la grêle sur tout le pays. Alabanza al Señor. En el versículo 16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dice, mais moi qui te nous vivre pour nous capable pour voir moi, pour nous pour monde qui connaît nom moi sur toute la terre. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Versículo 17. Verset 17. Mais ma propose arrogant avec peuple moyen. Entonces Dios anunció que iba a llover granizo. Eh bien, bon Dieu a annoncé que ça qu'il va faire. Amén. Los egipcios que creyeron eso, Égyptiens qui te croient dans ça, amén, sacaron su ganado del campo. Yo était tout ça te gagné dans jardin yo. Pues ahí usted ve que ahora hay egipcios que creen en Dios. Eh bien, là qu'on voit que te gagné égyptiens qui te croient dans bon Dieu. En el versículo 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Dans verset 20, te gagné quelques moun dans monde par Pharaon yo qui te paie les yo te tande ça c'est te dit. Otros no lo hicieron y murieron sus ganados. Capítulo 10. La plaga de las langostas. Amén. Y Faraón su corazón endurecido. Gloria al Señor. En el versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. C'est comme ça Moïse et Aaron allaient bon côté Pharaon et puis yo dit, mais ça c'est un bon Dieu peuple hébreu voyez dire qu'il est wa apprendre soumettre tête devant moi, qui te peuple moyen aller pour y aller faire un service pour moi. Y vino la langosta. Et puis c'est comme ça qu'un verre est venu. Que comió todo. Qui te mangé tout. Y los siervos de Faraón, en el versículo 7, le dicen a Faraón: deja ir a esos hombres para que sirvan a su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Mira, hermanos, Moisés pensó que iba a libertar al pueblo luchando con espada y esas cosas. Tal vez eso era la lógica en ese momento. Pero Dios tenía una otra solución. No tuvieron que luchar. Dios usó la naturaleza. Dios tiene tantos recursos, hermanos. Por eso no tenemos que limitar a Dios en nuestra mente. Hay que esperar lo imposible. Aunque usted no ve esperanza, hay que esperar. Mardoqueo dijo: no sé de dónde. Pero Esther, si usted no se mueve ahora, liberación y salvación vendrá de una parte. Amén, hermanos. Muchas veces metemos a Dios en un molde, le limitamos. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Dios tiene diferentes maneras de actuar, de llamar. Amén. Y como yo les dije muchas veces, cuando el supervisor, muchos
Antes yo era mi pastor, amén. Et longtemps, superviseur, il était pasteur, moi. Me dijo, te vamos a reconocer como obreros. Il dit, on va le connaître comme ouvrier. Como obrero, y yo. Comme ouvrier, moi-même. Dije, no. On dit non. Comencé a reír. On commence à rire. Amén, hermanos. Me dije, obrero, eso es cosa para la gente perfecta. Amén. Moi, je dis, ouvrier, c'est pour l'autre monde qui pas fait. Y además, yo nunca vi una llama. Et de plus, toujours, moi, pas jamais un appel. Yo nunca vi letras que salen de fuego diciendo, yo te necesito. Moi, pas jamais un gros lettre qui sortit en différé, dit besoin. Gloria a Jesús. Pero sí amaba las almas. Oui, moi, te remets nam. Sí evangelizaba toda Moi, semana. toujours évangélisé pendant toute semaine. Visitábamos. Moi, t'as visité. Había una carga muy grande sobre mi vida. T'as un gros charge sur la vie. Él dice, eso es el llamado de Dios. Il dit, c'est ça qui s'appelle bon Dieu. No a todos Dios necesita que hacer muchas cosas. C'est pas tout le monde bon Dieu besoin de faire toute bagaille. Que Dios me llame como Gedeón. Que bon Dieu relève ta couche Gédéon. Gedeón era un incrédulo. Gédéon c'était un incrédule. Aunque Dios se presentó a él, Même si bon Dieu te présenté devant, no creyó il pas de quoi. y pedía señales, señales, señales. Amén, hermanos. No era un llamado de más perfecto. C'est pas un appel depuis pas faire. Qué precioso llamado de Pablo. Qui pourrait se appelle Paul. ¿Quién eres? Qui l'a cité? Soy Señor a quien tú estás persiguiendo. C'est Seigneur qui a pour persécuter. Heme aquí. Même là. ¿Qué quieres que haga? Qui sauve pour me faire. Amén, hermanos. Los muchos señales En pile signe. es para los que no C'est creen. pour bon qui pas quoi. Alabanza al Señor. De a veces cuento sus testimonios Il parfois il raconte témoignage. que Dios tuvo que permitir On a enfermedad, besoin de permettre en maladie. y esto y aquello. Ça, Casi se muere. presque mourir. Y después al Et final puis après la fin, dijo que sí. il dit oui. Incrédulo, Incrédule, desobediente. désobéissant. Porque si hubiera obedecido desde el primer momento, Parce que si tu es obéi depuis le premier commencement, Dios no tenía que hacer tantas on a besoin de cosas. faire paquet de bagailles ça yo. Amén. Dios llama de diferentes On maneras dirait de différentes a su façons. nombre. Non, non, allez. En el versículo 21 Dans verset 21, del capítulo 10, dans chapitre 10 là, la plaga de las tinieblas, fait noir sur tout le pays. la oscuridad, Obscurité, fait noir. tan oscuro Il était tellement fait noir, que podían palpar il va être capable ni manger. la oscuridad. Il va être capable de manger tellement il est fait noir. No, por 3 días Pendant 3 jours, no se podían mover, il va être capable de déplacer. ni las lámparas, con la lámpara no ayudaba, Même lampe pas capable d'aider. no veían nada, hermanos. Il pas trouver rien frère mieux. Quedaron 3 días en sus Il asientos, aurait été 3 jours là dans la chaise. en donde estaban. Côté où tu es. Amén, hermanos. Pero en la casa de los egipcios había luz. Mais dans Casa de los israelitas había luz. le cas israélite, tu as une lumière. Amén, hermanos. Amen. Algo terrible. Bagaille terrible. Y después clama Et Moisés. puis après Moïse relé. Yo imagino Moisés Moi imagine Moïse. y Aarón viniendo en esa oscuridad, Aaron t'a venu dans fait noir ça. porque los israelitas tenían luz. Parce que israélite tu as une lumière. Yo imagino cuando Moisés caminaba, Moi m'imagine côté Moïse t'a marché. la oscuridad se iba. Tu as fait noir t'es allé. Y desde lejos yo me imagino Depuis bien loin, moi imagine. que veían luz viniendo a donde el faraón. Lumière a venu Moïse avec Aaron. Amén, hermanos. Y la última plaga, Et puis dernier miracle en el capítulo 11, dans chapitre 11 là. donde Dios mata a todos los primogénitos Côté que bon Dieu t'a tué tout premier petit de los egipcios. égyptien yo. Amén. Una plaga terrible. Yon plaie qui était terrible. En el capítulo 12, Dans chapitre 12 là, allí Dios instituye c'est là bon Dieu institué la Pascua. et jour délivrance là. Tenían que sacrificar un cordero, matar un cordero De tuer un mouton y comerlo completo. et puis manger complètement. Por eso tenían que ver Et vous avez besoin ouais. si eran solamente dos, Si était seulement 2 el cordero era demasiado grande, oveja demasiado et grande, si mouton est trop gros, tenían que invitar a otros vous avez besoin à mettre venir avec l'autre là porque tenían que comer todo. parce que vous avez manger tout. Y tenían que comer pan sin levadura, Vous avez manger pain sans lait de vin. demostrando que rápidamente salieron de Egipto. Démontrer rapidement il a sorti en Y Égypte. con la sangre del Et animal puis avec 100 bêtes là, tenían que juntar los postes de sus puertas. vous avez besoin passer 100 bêtes ça sur chambran porte yo. Y cuando el ángel de la muerte iba a Et pasar, puis pendant les anges la mort après le passer, veía la dès sangre qu'il ouais 100 sur chambran y là, pasaba por alto esas casas. eh bien la sauté caille ça. No que eran sin culpa, C'est pas parce qu'il pas de faute, pero pusieron esa sangre de animal. mais 100 bêtes là arrêté sur chambran Y cuando là. ese ángel, Dios le da a ese ángel de muerte un orden. Parce que en bon Dieu bah les anges la mort ont l'ordre. Cuando ves la Dès sangre, que ouais 100 allí no vas a entrar. là ou pas rentrer. Allí no puedes Pas entrar. rentrer, pas rentrer dedans là. Amén, hermanos.
Y tenían que derramar esa sangre, Ils ont fait ça. untarlo Et bien, passer lui. y comer la oveja. Et puis manger mouton. Y Jesús le dijo, Jésus si dit, no bebieres mi sangre si vous pas boire ça, y moi. comieres mi Et puis carne, manger et chez moi. no puedes tomar parte conmigo. Vous pouvez Alabanza al pas Señor. partir ensemble avec moi, Seigneur. Amén, hermanos. Y cuando el ángel de muerte iba pasando, Dès qu'ils ont le passer, veía esa il sangre, est sans chambre là. amén, pasaba Et puis, esa casa. il était sauté porte là. Y cuando el diablo la sangre ve, Dès que le diable a ouais sang, no te puede tocar. il va capable de toucher. Amén, hermanos. Y esa sangre que tenemos Et sans que nous gagnons, es mejor que la sangre antigua, les plus meilleurs que sang ancien, que era sangre de qui était animales. sans bête. Dios pasaba por alto, Bon Dieu est passé, pero nosotros estamos perdonados. mais nous-mêmes nous pardonnons. Dios soportaba en su paciencia Bon sus Dieu pecados, supporté dans patience il y avait pour pécher nous. porque sangre de animales no quita pecado, Parce que sans bête pas été péché. pero la sangre derramada en la cruz de nuestro Mais Señor sans Jésus qui courait sur bois calvaire, nos ha limpiado, il nettoyait nous, nos ha il purificado, purifiait nous, nos ha hecho justo. il fait nous vivre juste. Esa sangre habla mejor, C'est ça, aleluya. parler le plus meilleur. Y cuando el diablo ve esa Et puis sangre, le diable a ouais sans ça, no puede hacer il ne peut nada. pas faire rien. El brujo puede hacer su hechizo, Magie, c'est capable de faire toute magie. lui. puede levantar altar contra su Il vida va lever l'hôtel pour le compte la vie. y puede mandar cuantos demonios que quiere. Et tout démon qui est, Cuando ven la sangre, qu'il voit sans Jésus, pueden venir rápidamente, il va venir rapidement. pero cuando ven la Et sangre, on va qu'il voit sans Jésus. tienen que hacer un stop, Il aleluya. va stopper. Alabanza al Señor. Regarde. La sangre de Cristo tiene poder. Sans Christ là, il a pouvoir. La sangre de Jesús tiene poder. Sans Jésus, il a puissance. Alabanza al Señor. La única sangre que limpia, C'est le sang qui que nettoie, purifica, qui purifie, que nos hace justo, qui nous fait juste, que nos da entrada al pour cielo. rentrer dans le ciel. La sangre de C'est Jesús, sans Jésus-Christ. esa Pascua Et jour de délivrance là, que fue sacrificada por nosotros. il veut sacrifier pour nous-mêmes. Amén, hermanos. Y así, después de la muerte de los primogénitos, Et puis c'est comme ça, après la mort, tout premier petit, Faraón deja ir Pharaon quittait à aller. al pueblo de Il quittait Dios. peuple bon Dieu à aller. Y después de 400, Après 430 años, 430 ans, amén, salen de Egipto. ils sont sortis dans le pays d'Égypte. Dirección al Mar Rojo Direction pour la mer Rouge. para conquistar. Pour yo prendre. Amén. Y cruzan el Mar Rojo. Yo traverse la mer Rouge. El Mar Rojo se abre para ellos. La mer Rouge ouverte pour yo. Para, por medio del desierto, Par moyen dans le désert. llegar Et puis yo arrivé a la tierra dans prometida. la terre promesse. Había un camino de 11 días C'est qu'il y a un chemin qui duré 11 jours. que podían llegar J'étais capable d'arriver a Palestina. dans Palestine. Pero Dios le guió por un camino más largo Mais bon Dieu guidé yo dans un chemin qui était plus long. para enseñarlos a conocer a Pour Dios. enseigner yo apprendre yo connaître bon Dieu. Un pueblo que está saliendo de Egipto. Yo peuple qui alabanza al sorti Señor. dans l'Égypte. Amén. Y ahí Dios, ¿y cómo Dios los enseña, hermanos? Et comment bon Dieu enseigne frère yo? ¿Cómo Dios los ha enseñado ese trayectoria? Comment bon Dieu te apprendre yo dans trajet ça Por las pruebas. par épreuve. Amén, hermanos. Pasando por las pruebas. Yo passé dans épreuve yo. Cuando llegaron al Mar Rojo, Les arrivé dans la mer Rouge. ese pueblo sí que era incrédulo, ¿no, Et hermano? peuple ça vraiment un peuple qui est incrédule, oui ou non? Nosotros también Nous même tout? hubiéramos hecho lo mismo que ellos. Nous capable faire même gens en yo fait. Acaban de ver 10 plagas Yo fait fin ouais 10 plaies, 10 miracles que no llegó a ellos. qui pas arrivé bon côté yo. 10 milagros grandes. 10 gros plaies. 3 días después 3 jours après, llegan al Mar Rojo, yo arrivé devant la mer Rouge. quieren matar a Moisés. Yo voulais tuer Moïse. ¿O no, hermanos? Oui ou non? ¿Vieron lo que Dios ha hecho? Yo ouais qui ça bon Dieu te fait. 10 plagas. 10 miracles. Y ellos, nada le pasó a ellos. Yo même rien pas passé yo. Todos sus vecinos estaban llorando porque perdieron su primer hijo. Tout voisin t'a crié parce que yo perdu tout premier petit yo. Ellos no. Yo même non. Le dieron dinero, oro y todo lo que tenían. Yo ba yo l'argent, l'or, tout ça te gain. Gripiente. Sans attendre. Vieron todas esas cosas. Vini tout bagay ça yo. 3 días después, 3 jours après, otra prueba, l'autre épreuve, dudan. doute. Ven al pastor, Vini dans pasteur, ven a Moisés. vini dans Moïse. Moisés, Moïse, ¿por qué nos trajiste aquí pour para qui ça venu matarnos? avec nous là pour tuer nous? Amén.
¿Y qué pasó? Qu'est-ce qui s'est passé? El mar rojo se abrió. La mer rouge s'ouvre. Gloria a Gloire à Dios. Dieu. Moisés, usted es el hombre. Moïse, c'est vous-même qui est homme. là. Alabanza al Señor. El hombre de Dios. C'est vous-même qui est homme de Dieu. Y pasaron cantando. Et puis, ils passé dans le la mer et ils ont chanté. Y creo que 3 días On después, croit que 3 jours après, aguas amargas. l'eau en mer. Otra vez, Moisés. Encore, Moïse. ¿Por qué no podían usar su Pour qu'ils soient mente? capables d'utiliser l'idée, la mémoire. Dios no me sacó de Egipto para Bon matarme. Dieu, pas vraiment l'Égypte, il nous Me sacó para Il était en bendecirme. Égypte pour le bénir. Si 3 días atrás abrió el mar, Si 3 jours après, 3 jours passés, il ouvrait la mer. tenían que estar cantando. Ils ont chanté. Gloria a Dios, Gloire à Dieu, aleluya. Alléluia. Amén. Cantando a Jehová. Chanter dans bon Dieu. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Comment bon Dieu va faire ça? ¿Cómo va a endulzar estas Comment aguas? il va faire le savin douce? ¿O de dónde va a sacar Ou aguas? qui côté va arrêter de l'eau? Ya es el tercer día. Et 3e jour. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Gloria a Comment bon Dieu Dios. va faire ça? Gloire à Dieu. Así tenían que estar, ¿o no, hermanos? Ça doit être Confiando que Dios lo iba a hacer. que bon Dieu va le faire. No lo ha hecho aún, pero lo hará. Il va pas faire, mais la fait. Igual que lo ha hecho en el pasado, Même Jean te fait dans le passé. lo va a hacer Il va ahora. le faire pour nous. No sé cómo, Par contre, comment? pero Él es el Dios. Mais c'est bon Dieu. Él es el Padre. Dice papá. Los hijos no se Il dit, preocupan. nous pas besoin d'occuper. Confía en su Padre. Que habrá pan, que habrá comida. Allez manger. Amén, hermanos. Amen. Tenían que estar ahí confiados. Besoin là confier. Tal vez sentaron con sus pies en el río ahí, alabanza Peut-être del qu'il y a Señor, avec pied dans la rivière. esperando. Il était attendre. Y tal vez cada rato, Peut-être que aún no. non non, jusqu'au non, jusqu'au non. Aún está amarga, alabanza del Señor. Amén. Confiar en su Dios. Dios. Confiar en esa prueba. Dans la épreuve là. Porque en la prueba anterior, Que pour inventer Él abrió camino para Il usted. ouvre chemin pour. Le dio salida. Il va où sortir. En esta también, Viene ça. Él lo va a hacer. Alabanza al Señor. A su nombre la gloria. Gloria sea la gloria. A su nombre la gloria. Gloria sea la gloria. A su nombre la gloria. Cristo vive. Vivant. Amén, hermanos. Amen. Y así Dios le pasó por pruebas y pruebas C'est y comme ça qu'on est pruebas. passé dans épreuve après épreuve. Dificultades. Difficulté. Les hizo pasar Le hambre. fait passer grand, souffre grand. Amén, hermanos. Cuando no hay comida en casa, Les qui pas manger la caille. no dudes. Pas douter. Comienza un ayuno. Commencez un jeûne. Dios voy a ayunar hasta que venga la comida. Commencez Amén. pour aller jeûner jusqu'à ce que manger fini. Aprovechaste el tiempo, Profitez temps. oraste a Dios, Priez mon Dieu. leíste la palabra Lis parole là. y sabes que vendrá comida. Connaît que manger a venir. Amén. Usaste el tiempo, empieza a sentar. Au lieu que aussi da. Ay, ¿quién me va a dar pan? Ay, Tengo c'est hambre. pas pain Oh, pour viendo televisor, No, regarde para televisor. quitar mi mente de la varilla. Pour mettre mémoire moi dans votre moi. Ponte a orar, Mettez commencez à prier. ponte a buscar a Dios. Commencez à chercher bon Dieu. Ayuno obligatorio en el nombre del Jeûner Señor. obligatoirement dans nos Seigneur. Dice la Biblia que, por lo menos por la incredulidad de ellos, dice la Biblia que los postreros serán los primeros, porque ellos desobedecen a Dios y nosotros estamos viviendo por fe, por gracia. Entonces aquellos veían los milagros, andaban con Dios y así no creían. Entonces por eso dice la Biblia que los postreros serán los primeros. ¿Somos diferentes? No somos diferentes, somos hijos de Dios, pero creemos por lo menos por fe. Creemos. A ellos veían el milagro y no creían. Ahora los discípulos eran mejor que ellos, los discípulos de Jesús. Les disciples étaient plus meilleurs que eux-mêmes, disciples de Jésus. No eran mejor que ellos porque eran seres humanos y eran hijos de Dios. Amén. ¿Y qué hicieron los discípulos? Cuando Jesús murió, Dès que Jésus est mort, ¿cómo? Se escondieron, ils ont caché, todo terminó. tout bagaille terminé. Él dijo que se iba a levantar al tercer día. L'Isio, l'Ibral ressuscité ce 3e jour. Y hoy es el tercer día. Le 3e jour, Si yo creo esa palabra, si moi crois dans parole ça, al tercer día estaré allí, dans 3e jour, a la puerta de la m'a tumba. regardé, m'a prêté temps Oh dans non. la cave là. Jesús dijo al tercer día yo me voy a levantar. Jésus dans 3e jour, m'a pral lever encore. Él estaba con Il ellos. était ensemble avec eux. Levantó muertos, Il levait la mort. multiplicó panes y Il multipliait peces, pain poisson. calmó la tempestad. Et côté qu'il calmait, Pedro caminó sobre las il a aguas marché sous la mer. y él dijo Et tranquilo, puis il dit tranquille. yo tengo poder para entregar mi vida. J'ai pouvoir pour mettre la vie. Que al tercer día Dans 3e yo jour, lo vuelvo a tomar. après tout, il prend la No estoy On muerto, pas mourir. estaré trabajando allá abajo, aleluya. Travail. De toda forma, De toute forme. ninguno estaba, solamente María fue a la Aucun tumba, même, seulement Marie qui allait dans la tombe. là. no para esperar un Pas maestro, pour t'attendre un maître. para lavar el cuerpo. De lever corps, laver corps. Incrédula. Asile.
igual que nosotros. Même Jean avec nous. Amén. Igualito. Con muchos de nosotros. En pile, même Jean ensemble avec un pile dans Cuando nous. las cosas se van bien, Les bagages vous parlez bien, hay un canto que dice eso, ¿no? Guión Cuando Shakira. las cosas se van bien, les bagages vous allez qué bien. bueno es. Cuando en mi vida no hay problema. Dès que dans la vie, pas de problème. Qui bon ça y est. Muchas veces Plusieurs fois, en las pruebas dans l'épreuve, bajamos. nous descendons. Y cuando va bien, Les bagages vous allez bien, subimos. nous montons. No todos, algunos, ¿o no? C'est pas tout, quelques dans nous. Parece que somos igual que ellos. C'est ça que nous, même Jean avec eux, ¿O no, hermano? Pero podemos aprender en mais nous esta sommes capables mañana d'apprendre matin. a decir: yo rehuso ser Pour nous desalentado, dire que m'a réutilisé. rechazo toda M'a incredulidad. chassé toute incrédulité. Si Dios me ayudó ayer, Si bon Dieu t'a aidé hier, hoy también me je va a dis à ayudar. tout, il va aider. Amén, hermanos. Hay que confiar a Nous Dios devons confier bon Dieu. y seguir haciendo lo mismo. Et puis continuer à faire même bagaille là. Amén, que los hermanos te ven. Et frère, yo, ouais. Pero usted nunca tiene pruebas. Je dis, bon, même on pas jamais de problème. Siempre vemos cantando, Toujours, alabando. on va chanter, louer. Siempre está allí en toda Ou actividad. toujours là dans toute activité. Claro que tiene pruebas. Oui, vraiment, mon gars, problème. Aprendió a confiar en su Mais moi, Dios. apprendre, confier dans bon Dieu. Aprendió a esperar en su Dios. Apprendre, espérer dans bon Dieu. Amén, hermanos. Aprendió a conocer a su Dios. Apprendre qu'on est bon Dieu là. Y en este ayuno Dans jeune ça. rompe con la incredulidad. Craser avec utilité. Rompe con toda esa barrera que usted ha puesto a Dios. Barrière qui empêche de devant bon Dieu. Alabanza al Señor. Y cree en el Señor. Et puis quoi, Seigneur? Que Dios aumente su temor. Que bon Dieu augmente Que Dios crédit. aumente su Que fe. bon Dieu augmente foi. Él lo ha dicho. Él lo va a hacer. Il va faire. Amén, hermanos. Y para terminar en esta mañana, Terminer matin. alabanza al Señor. Y Moisés lo saca de Egipto con mano poderosa. Moïse avec mille pouvoir, tout pouvoir. Amén. Pasa por sus pruebas. Il passe dans l'épreuve. Dios le da los 10 mandamientos Il va les 10 commandements yo. en Sinaí. Dans Sinaï. Hacen el pacto con Dios. Il signe un contrat avec bon Dieu. Le lee los mandamientos. Il lit commandements yo. Dicen sí, Mayo. amén, vamos a Il obedecer. dit oui, amen, nous allons obéir. Entonces él usa el resto de la Eh sangre. bien, il utilise le restant. Y el pueblo de Israel Peuple Israël là. hizo un pacto de la ley. Il signe un contrat à la loi. Usted no. Ou même non, non. Yo tampoco. Ni moi-même tout. ¿Quién hizo un pacto de la ley con Dios? Qui laisse qui passe un contrat la loi avec bon Dieu? Nadie. Personne. Amén. Era con ellos. C'était avec peuple Israël. Es palabra de Dios, C'est parole bon Dieu. pero nosotros nunca estábamos bajo ley. Mais nous-mêmes, nous pas jamais en bas la loi. Si usted está bajo ley, Si vous n'êtes pas la loi, los varones et monsieur yo, tienen que circuncidarse ahora. ¿Tiene cuchillo, hermano Blanco? il nous a circoncis là. ¿Tiene cuchillo ahí afilado? Ou un couteau filet. Amén. Los adventistas quieren estar bajo la ley. Si adventiste qui voulait en bas la loi, Pero me pregunto si sus hombres se han circuncidado o no. mais posez monsieur garçon une question, est-ce qu'il Gloria al Señor. Fue con el pueblo de C'était Israel. avec peuple Israël là. Hay mucha información. Il y a Es plus la palabra de d'informations. Dios. C'est parole bon Dieu. Jesús mismo dijo, no vine para abolir, pero para cumplir. Jésus dit, il n'est pas venu pour l'abolir, mais il est venu pour l'accomplir. Amén. Y así, Et comme ça, Moisés los llevó Moïse, a Cades Barnea il est allé avec un canet bané. para conquistar. Pour lui prendre, Mandó las espías. il voyait espion. yo. No siempre información es buena, C'est hermanos. pas toute information bon. Menos usted sabe, Moins vous connaît, a veces mejor. qu'il est parfois les plus bon. Amén. Si usted sabe que viene un tsunami ahora, se pone nervioso. Si vous connaissez un tsunami, il vient là, il va venir. Pero si no lo sabe, Mais si vous ne connaissez alaba y sirve a Dios. pas, louez, c'est bon Dieu. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Si usted no sabe lo peligroso que es el relámpago, Si vous ne connaissez pas qui Jean éclair danger, cuando sale, lesquels commencent à ay, qué bonito. ah, qui belle. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Pero si usted sabe cuánta carga de electricidad hay ahí, Mais si vous connaissez combien de bagages d'électricité, wow. Tal vez Dios está enojado conmigo, me quiere matar con vous allez relámpago. dire, ah, bon Dieu fâché avec moi, il veut tuer avec ses éclairs. A veces menos información mejor. Il va avoir moins d'informations plus meilleures. Mandó las espías. Il va espion. Yo. La tierra está buena, C'était un bon, pero imposible, mais Moisés. impossible, Moïse. Incrédulos, aleluya. Incrédule. Dieron 40 años de vuelta Et il vivait 40 ans. en el desierto. Il vivait dans le désert. Moisés muere Moïse mourit. y Josué entra. Et puis Josué rentré. Allí empieza C'est là qu'il a commencé. los 2111 años 2111 années de la ley. de la loi. Pregunta, Question.
Hay preguntas en esta mañana, hay remarque. Gen question matin ou bien gen remarque, gen suggestion? ¿Entendieron? Nous comprenons. Léalo en casa, hermanos. Li la caille frère. La próxima semana vamos a comenzar con la ley. Semaine prochaine nous allons commencer avec la loi. Y hermana Ingrid tiene el material. Amén. Vamos a estar de pie en esta mañana. Vamos a dar gracias al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Con mi corazón, mía confiada en mi Dios. Está mi amigo, mi consejero y mi paz. Mi saco estás de mami y cu nunca lo abandona mi pozo cegar en el amor de mi Dios. Cuda sali turma inda, mescosco estrella na cuta brilla dura noche. Mescosco e flor na cuta florecer de primavera. Está fiel mi saco, mi Dios, está fiel. Mi Dios está fiel y no te cambio nada su amor. Mi Dios está fiel, mi corazón porta tranquilo. Mi Dios está fiel y lo me sigue proclama. Cuente mi alma con Señor, mi Dios está fiel. Gloria a Jesús. El altar está abierto, hermano. Si quiere pasar, puede pasar. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús para siempre. Estamos en un ayuno en esta mañana, aleluya. Siéntase libre, alabanza a Jesús. Si en cualquier parte Dios te habló, ven al altar, alabanza a Jesús. Porta tranquilo, mi Dios está fiel y lo me sigue proclama. Cuente mi alma, Señor, mi Dios está fiel. Aleluya. Vamos a cantar un día más, alabanza a Jesús para siempre. Y no te cambio nada su amor. Mi Dios está fiel, mi corazón porta tranquilo. Mi Dios está fiel y lo me sigue proclama. Cuente mi alma, Señor, mi Dios está fiel.
Gloria a Jesús. Vamos a orar por estas vidas. Y si hay más hermanos que quieren pasar al altar, pase libremente. No tenemos prisa hoy. Alabanza al Señor. Quiere reconciliarse con Dios. Vamos a elevar una oración primeramente, a presentar sus vidas, y después van a hacer esta oración de fe, a volver a las manos del Señor. Padre Celestial, ora iglesia. Padre Celestial, Dios de gloria, Jehová, mira estas vidas, Dios mío, ante todos esos testigos en esta mañana, Dios, que quieren regresar a casa, quieren reconciliarse contigo, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, Dios mío, Señor, te adoramos. Te ruego, Padre, que inclines tu oído. Oh Dios, que escuches, Dios mío, cuando van a repetir esta oración ante todos esos testigos, Jehová. Inclina tu oído, acude a sus vidas, Padre. En esta tarde, tócalos, límpialos, purifícalos, Jehová de gloria. En el nombre de Jesús, Dios mío, te pido, te doy las gracias, Señor. Vamos a hacer esta oración, aleluya. Repite conmigo: Padre Celestial, Dios de gloria. Más duro. Vengo ante ti en el nombre de Jesús. Reconozco que soy pecador, pero Dios, Jesús murió en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, que necesito un Salvador. Perdóname, oh Dios, todos mis pecados, todo lo que he hecho que a ti no te agrada. Lávame con la sangre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Invito al Espíritu Santo a vivir en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por ellos. Alabanza a Jesús. Gloria a Jesús, en el nombre de Jesús. Padre Santo, tu palabra dice: el que quiere que invocar tu nombre, ese será salvo. Y en esta mañana este varón públicamente, Señor, invocó tu nombre, creyó con su corazón y confesó con su boca públicamente. Oh Dios mío, toda cadena se cae, su mente queda libre, su alma queda libre. Oh, toda maldición se va y un camino nuevo se abre. En el nombre de Jesús te declaro libre. En el nombre de Jesús te declaro bendecido. Tócalo, papá. Rompe toda cadena. Mira esta vida en tu presencia, Padre, que también hoy Dios te ha confesado. Te ruego por ella, Padre. La declaro libre. Ha confesado tu nombre, ha invocado tu nombre. Oh Dios mío, entonces será salva, es salva. Que tu sangre limpie su mente, su corazón, su alma. Rompo toda cadena, toda maldición se cae ahora. La declaro bendecida en el nombre de Jesús. Obra en su hogar, en su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dios te bendiga ricamente, aleluya. Dios te bendiga ricamente. Den un aplauso al Señor, alabanza a Jesús. Gloria a Dios, gracias, Padre. Y no te cambio nada su amor. Mi Dios está fiel, mi corazón porta tranquilo. Mi Dios está fiel y no te sigue proclamar. Cuente mi alma con Señor, mi Dios está fiel. Mi Dios está fiel y no te cambia nada su amor. Mi Dios está fiel, mi corazón porta tranquilo. Mi Dios está fiel y lo me sigue proclamar. Cuente mi alma con Señor, mi Dios. Sí, Señor, oh Padre Celestial, nos está continuando presencia, Dios mío, alabanza a Jesús. Oh Dios mío, de ayuno que tata santo, Padre. Oh Dios mío, mi repetición que nos timbo delante, tata. Oh Isla de Boneira, que Dios mío entreganos, tata.
Tata, juventude de boa igreja, juventude de escariar, juventude que não conhecemos ainda. Tata, nós te pedimos avivamento. Oh, boa glória, Deus meu. Bautismo com o Espírito Santo, Tata Santo. Bodona move, Jeová. Tata, salvação de alma, Dios, en nombre de Jesús, Jehová, Slanta colaborador, Señor, nos que expandemos reino, Ribe Isla aquí, nos que conquisté, Padre, aboguíanos, abo bendecinos, Dios mío, nos continuaremos presencia, bemainta, prosperar palabra en cada corazón, oh Dios, mira cada petición personal, en presencia, Dios mío, hoy en el día que nos está clamando, Tata, rogando, oh Dios mío, danke, Señor, danke, oh Dios, danke, Señor. Merci, Seigneur. De nombre de Jesús. Alléluia. Amén. Mi hermana Pocinta, aleluya. Dios está bon. Es algo que quiera altar porque era alabanza al Señor. Si vous voulez rester dans l'hôtel à quoi abriter. Después de anuncio Après annoncio. y oración de muchanan para muchanan.